Mi saludo para ustedes, estimadas y estimados estudiantes. Espero que se encuentren muy pero muy bien. Mi nombre es Miguel Abad, seré su profesor de matemática y haremos lo mejor para que ustedes puedan obtener un buen aprendizaje. Antes de continuar con el desarrollo de la clase, me gustaría que se presenten. Muy buenas, mi nombre es Génesis Jiménez y soy de San Francisco de Macorís. Tengo 17 años y mi meta es aprender más sobre matemáticas en este año. Es una buena meta. La próxima persona es... Saludos, mi nombre es Davilén Rojas Germán, tengo 18 años de edad y espero aprender todo el contenido impartido por usted, maestro, y pasar la asignatura. Muy bien, muy bien. Saludos, bueno, mi nombre es Rosemary Hernández, tengo 17 años y mi meta es aprender nuevos conocimientos acerca de la matemática. Ok, Gracias. ok. Es una buena iniciativa tener presente que el objetivo de la escuela es el aprendizaje. Es el lugar donde se adquiere conocimiento. Bien, voy a iniciar ya con el desarrollo del tema que tiene como título los números naturales. Inicialmente voy a empezar con la definición, ya que la definición es de vital importancia en el campo de las matemáticas para entenderla con facilidad. Los números naturales se definen como aquellos que sirven para contar. Se representan con la letra N. Voy a compartir pantalla para que puedan ver con mayor claridad lo que quiero dar a entender y así seguir con el desarrollo de la clase. ¿Se ve la compartición de pantalla? Maestro. Bien. Aquí les muestro el tema, números naturales, como les decía recientemente. Son aquellos que sirven para contar y se representan con la letra N en mayúscula. Vemos aquí un ejemplo de su representación. He tomado los números naturales iniciando desde el 1 hasta el 10. Sabemos que los números son infinitos. Entonces, además de ver este ejemplo, también es importante saber que los podemos expresar o representar en una recta numérica, como vemos a continuación. Aquí el 0 lo he tomado simplemente como una referencia. ¿Por qué digo como una referencia? Porque el 0 no está incluido en los números naturales, por la razón de que no se utiliza para contar. Cuando nosotros empezamos a contar desde el 1, ¿verdad que sí? Decimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etcétera, etcétera. Pero no empezamos contando con el 0. Además, hay propiedades de los números naturales. Una de ellas es que hay un primer número natural, pero no hay un último. El primer número natural, ¿cuál es? El 1, ¿verdad que sí? Sí, maestro. Ese es el primer número natural que existe. Hay otra propiedad importante que dice que los números naturales son ordenables, es decir, tienen una secuencia organizada, como se puede ver en la recta numérica. Está el 1, está el 2, está el 3, el 4 y así sucesivamente.
Además, hay otra propiedad y dice del modo siguiente: entre dos números naturales consecutivos no hay otro. Podemos ver también en la recta numérica que, por ejemplo, entre el 1 y el 2, ustedes no ven más números, ¿verdad que no? No, maestro. Ni tampoco entre el 2 y el 3, ni entre el 3 y el 4. En el campo de los números naturales no hay número entre dos números consecutivos. Y la otra propiedad, que también es importante, la voy a mencionar, es aquella que dice que los números naturales son infinitos por la derecha, es decir, por el extremo derecho vemos que continúan, lo que son naturales. Eso es lo que indica la flecha, que continúan hasta el infinito. Pero como nosotros no podemos llegar al infinito, simplemente mostramos algunos de ellos y lo indicamos con las flechas que continúan o con el símbolo de infinito. Entonces ya conocemos la definición de números naturales, cómo se representan y sus propiedades, ¿verdad que sí? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? No, maestro, todo claro. Ok. Aquí hablamos también de la suma, que es una operación importante en el conjunto de los números naturales, que es una operación donde nos dan dos cantidades llamadas sumandos y se obtiene un resultado llamado suma o total. A mí me gustan mucho las definiciones. Luego continúo. Dice que las partes de la suma son sumandos y suma o total, como vemos en la imagen. Ahí vemos cuáles son las partes. Sumandos claramente, y el resultado, lo que se visualiza ahí, suma o total. ¿Lo pueden ver claramente? Sí, maestro. Sí. Bien. Como les decía, sumar es dado una cantidad, agregamos otra y se obtiene un resultado llamado suma. Ejemplo, si tenemos 5 más 2 es igual a 7. El otro ejemplo, si tenemos 10 más 4 es igual a 14. Son ejemplos de suma. Cuando en un número no se marca el signo, significa que es positivo. Es decir, que el signo en los números se marca cuando es negativo. Y el hecho de no marcarse, pues entonces ya es lo contrario del negativo, que es positivo. Como vemos aquí, el 5 no tiene un signo marcado. Eso me indica que es positivo. Entonces 5 más 7 es 12. Ahí estoy explicando de manera escrita lo que estoy expresando en palabra. Vemos que al 5 no se le marcó el signo, por lo tanto es positivo. Operaciones con números naturales. Ejemplo, esas que se ven planteadas ahí. Muy sencilla. 14 más 8 igual a 22. 9 más 15 igual a 24. Aquí hay ejercicio propuesto para realizar. Así que es momento de coger el cuaderno y el lápiz y tratar de realizar los ejercicios. Entonces, continúo con el desarrollo. Y aquí yo formulo una pregunta importante. ¿A quién le gustaría aprender bien, pero muy bien, la ley de los signos? Hay una nota importante que quiero resaltar. Y es que para aprender bien la ley de los signos, vamos a usar una técnica. La técnica consiste en lo siguiente: a la suma y a la resta les llamaremos reducción. A la suma y a la resta les llamaremos reducción. Tener presente lo siguiente. Vamos a ver o veamos qué significa la palabra reducción. Reducción es el proceso mediante el cual observamos los signos de las cantidades. Si los signos de las cantidades son iguales, se suman, y si son diferentes, se restan. Es decir, que si los signos de las cantidades son los mismos, se van a sumar los números, y cuando son distintos, se van a restar. Entonces, ley de los signos en la reducción.
Cuando los signos de las cantidades, enfatizo, son iguales, se suman y se copia el signo del número mayor. Y cuando los signos son diferentes, se restan y se copia también el signo del número mayor. Esto es muy importante, por eso he hecho énfasis en este tema. Ejemplo, si tenemos más 2 más 8, como los signos son iguales, pues entonces vemos que se suman y el resultado es 10. En el siguiente ejemplo vemos también una suma de dos números que tienen los mismos signos y se tiene también el resultado que se muestra, es decir, 5 más 7 tenemos que es 12. En el ejemplo número 3 tenemos también dos números con signos iguales, con la diferencia de que los signos son negativos, pero son iguales. Entonces aquí lo que tenemos es una suma de números negativos, porque la ley establece que si los signos son iguales, se suman, y aquí cumple con la ley. Por lo tanto, menos 2 y menos 8 es menos 10. En el siguiente ejemplo también vemos menos 5, menos 7 es igual a menos 12. En el siguiente, menos 10 más 2, este es un caso donde los signos son distintos, que cuando son diferentes sabemos que se resta. Menos 10 más 2, menos 8. Y menos 14 más 4, menos 10. Entonces, aquí hay ejercicios también para realizar, como los que se visualizan en la compartición de pantalla, en este documento, cuyo fondo está en azul. Hay operaciones para realizar, como también la muestro, que son importantes para fortalecer la parte teórica y para aumentar la destreza en las matemáticas. Propiedades de la suma. Ya vimos con anterioridad las propiedades de los números naturales, pero aquí estamos ahora en lo que son o en las que son las propiedades de la suma. La primera de ellas dice que la suma es conmutativa. Algo importante es que la palabra conmutativa significa cambiar, es decir, cambiar de posición, cambiar el orden. Y la misma dice que si se cambian el orden de los sumandos no se altera el resultado. O sea que si yo tengo más 5 más 2, es lo mismo que yo diga más 2 más 5. Y eso como resultado es 7 del lado izquierdo y 7 del lado derecho, como vemos en la presentación. De otra forma, tenemos más 5 más 2 es igual a más 7 y más 2 más 5 es igual a más 7. Es decir, que no importa el orden en que se coloquen las cantidades o los sumandos, se conserva el resultado. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? No, maestro, tiene claro hasta ahora. Ok, entonces la palabra conmutativa, aquí explico de dónde viene, que viene de conmutar, que significa cambiar. Cuando escuchemos la palabra conmutativa, nos estamos refiriendo a un cambio. Y la ley establece que dará el mismo resultado cuando se cambien las posiciones de los valores. Aquí vimos que no importa, como acababa de expresar, que cambiemos los números, el resultado siempre será el mismo, como ya vimos. Otra propiedad importante es el elemento neutro de la suma, que es el cero. Es decir, todo número que le sumemos ceros, el resultado será el número. Ejemplo, 5 más 0 es igual a 5. 7 más 0 es igual a 7. 500 más 0 es igual a 500. Déjenme aceptar a otra persona. Isauri Cruz hace su entrada. Voy a continuar con la compartición de pantalla. Estamos hablando del tema de los números naturales y ya estamos compartiendo sobre las propiedades. La otra propiedad importante es aquella que dice que la suma es asociativa.
Significa que si tenemos 3 o más números, la forma en que agrupemos los sumandos no altera el resultado. Eso es lo que significa asociativa, esa propiedad. La palabra asociativa significa agrupar. Agrupativa, viene de agrupativa. Ustedes han escuchado, por ejemplo, asociación de transporte, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Asociación de estudiantes, es decir, una agrupación. ¿Se entiende bien esa parte? Sí. Ok. Entonces aquí también el resultado será el mismo cuando asociemos las cantidades. Asociar viene de agrupar. Y veamos ejemplos. Como vemos aquí, probar que 4 más 5 más 3 es igual a 4 más 5 más 3. Es decir, del lado izquierdo vemos que el 4 está fuera del paréntesis y lo que están asociados son el 5 con el 3, ¿verdad que sí? Están agrupados dentro de un paréntesis. Del lado izquierdo, después del signo de igualdad, entonces a quien hemos agrupado son el 4 con el 5 y el 3 lo dejamos fuera. Cuando realizamos la operación indicada en ambos lados, pues entonces tenemos el mismo resultado. Ahí se cumple la ley de asociatividad para la suma. ¿Se entendió esto? Sí. Sí. Ok. El segundo ejemplo también vemos que aquí está el 2 y luego entre paréntesis está el 3 con el 10. Del lado derecho hemos asociado el 2 con el 3 y el 10 lo ponemos afuera. Cuando realizamos las operaciones de ambos lados, pues entonces se obtiene el mismo resultado. Ley cumplida. Ejercicios sobre esa ley que son importantes para tener una mayor comprensión sobre la misma. Voy a continuar con el desarrollo. Entonces ahora le voy a mostrar algo aquí a través de la pizarra. Ya estamos terminando. Y así podamos fortalecer bien los conocimientos. ¿Se puede ver la pizarra? ¿Se ve la pizarra? Sí, maestro. Ok. Voy a realizar un ejemplo de manera escrita sobre la última propiedad que les mencioné. Como decía la propiedad que les mencioné recientemente. Asociativa. Propiedad asociativa, exactamente. Entonces, si yo tengo 5 más 4 más 2, esto va a ser igual a 5 más 4 más 2. En el lado izquierdo, ¿quiénes están asociados? El 4 con el 2, ¿verdad que sí? Sí. Y en el lado derecho, ¿quiénes están asociados? El 5 más 4. El 5 con el 4. Asociar viene de agrupar. Entonces, la ley dice, repitiendo, que no importa cómo asociemos las cantidades, el resultado será el mismo. Copio el 5, el signo de más, 4 más 2, ¿cuánto me da? Matemática sencilla, ¿verdad? Igual a 5 más 4, 9, más 2. Luego decimos 5 más 6, 11, y 9 más 2, 12. Perdón, 11.
Y ahí vemos que se cumple la propiedad. Veamos otro ejemplo. Así. Menos 5 más 7 menos 2 es igual a menos 5 más 7 menos 2. Aquí estoy utilizando una combinación de números con signos negativos. También tiene que darse lo mismo porque la ley establece que si se trata de una suma, tiene que dar lo mismo. Y a fin de cuentas, la suma está presente. Ustedes saben que esto les permite a ustedes entender lo que continúa. Por eso es importante que presten mucha atención. Vamos a ver si se cumple la propiedad asociativa dada esta combinación. Entonces copio el menos 5, copio el signo de más, 7 menos 2, eso es 5. Copio el signo de igual, menos 5 más 7, eso me da 2. Copio el menos 2 que está a la derecha. Ahora realizo las operaciones indicadas. Menos 5 más 5, eso es 0. Y 2 menos 2, 0. Eso significa que se cumple la propiedad asociativa. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna sugerencia? ¿Alguna inquietud sobre el tema? No, maestro. Bien, entonces en esta clase hoy nosotros hemos aprendido elementos importantes, los aspectos importantes. Lo primero que aprendimos fue la definición de números naturales. ¿Quién recuerda la definición de los números naturales? ¿Qué decíamos? Decíamos que los números naturales son aquellos que sirven para contar. Con los números naturales es que contamos, por ejemplo, las butacas. ¿Sí o no? Sí. Contamos las personas y muchísimas cosas más. Hemos aprendido entonces que los números naturales son aquellos que sirven para contar. Y también decíamos que se representan con la letra N mayúscula, ¿verdad que sí? Además, hablamos de propiedades importantes de los números naturales. Decíamos que hay un primer número natural, pero no hay un último número natural. ¿Y el primer número natural quién es? El 1, exactamente. Decimos que no hay un último número natural porque los números naturales son infinitos. Son infinitos. Exactamente. También decíamos que entre dos números naturales consecutivos no hay más. ¿Verdad que no? No. Es decir, entre el 3 y el 4 no hay más número. Entre el 4 y el 5 no hay más número. Ni entre el 5 y el 6. Eso es lo que significa que entre dos números naturales consecutivos no hay más números. También decíamos que los números naturales son ordenables, es decir, están organizados. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, etcétera. Y decíamos también que son infinitos por la derecha. Son infinitos por la derecha. Luego hablamos de las propiedades. Una de ellas es de los números en las operaciones de la suma, que tomamos como referencia para ver propiedades, fue que la suma es conmutativa. Una de las propiedades de la suma de los números naturales es que la suma es conmutativa. ¿Qué significa que la suma es conmutativa? Que no importa el orden en que coloquemos los sumandos, el resultado será siempre el mismo. También expresamos una propiedad importante que es
que el elemento neutro de la suma es el 0. Es decir, cualquier número que le sumemos ceros será el mismo número como resultado. Y concluimos expresando acerca de la propiedad asociativa de la suma. ¿Qué decíamos sobre la propiedad asociativa? Si tenemos 3 o más números, el orden en que agrupemos las cantidades o los sumandos no altera el resultado. El resultado será el mismo. Y eso lo vemos verificado inclusive con lo que se está mostrando en la pantalla. Pienso que nosotros hoy hemos aprendido muchas cosas importantes sobre el tema de los números naturales. Muchas gracias por su atención. Gracias, maestro. Para servirle.